por ahí la estadística a veces nos asusta, tenemos periodos que aumentan los casos y no le encontramos una relación, pero cuando uno lo ajusta en el año, en general son bastante parejos las estadísticas y venimos hace más de 50 años con la principal causa de muerte, que son las enfermedades cardiovasculares, y esto existe antes incluso de las vacunas, después de la época de las vacunas, porque siempre obviamente se generan dudas, pero básicamente hay 5 o 6 factores de riesgo que no han cambiado, no los hemos podido bajar, la población, los médicos, el equipo de salud no lo ha logrado disminuir, y de esta forma están aumentando cada vez más las enfermedades cardiovasculares, que hoy son la principal causa de muerte. Terrible estadística: Argentina mueren 280 personas por día de enfermedades cardiovasculares. Lejos después vienen otras enfermedades, el cáncer, los accidentes laborales, problemas pulmonares, diabetes, pero cuando hablamos de enfermedad cardiovascular es muchísimo, 280 personas por día, y esa estadística no se ha visto que aumentó en los últimos años con esto de la pandemia, directamente por la pandemia en sí, sino porque a veces generamos menos controles de salud. Por ahí se dejaron de hacer el colesterol, se dejaron de controlar algunas cosas, apareció un hábito tabáquico, nos encerraron, nos caminamos menos, y esas son enfermedades que tienen que ver con esto, con los factores de riesgo. En la jerga popular hablamos de preinfarto, hoy por ahí los términos más correctos son síndromes coronarios, síndrome coronario o enfermedad cardiovascular a nivel del corazón, porque también la enfermedad cardiovascular puede ser a nivel del cerebro, pero cuando hablamos de ese preinfarto se refiere a un síndrome coronario, un dolor de precordial, un dolor de tórax entre el pupo y la mandíbula, que puede irradiarse hacia la espalda, hacia el brazo, puede generar en los dedos, incluso en la cara interna de la mano izquierda sobre todo, un dolor opresivo importante, a veces genera transpiración o no. Hablamos del infarto típico, es cuando ya genera transpiración, sudoración, ganas de vomitar, y a veces el preinfarto es el dolor precordial que no llega a dar todos esos síntomas, que incluso a veces cede solo, y eso es una mala noticia porque el paciente dice: se me fue solo, no voy a consultar, y resulta que a las 24, 48 horas aparecen ya un síndrome coronario más establecido, con una posible arteria tapada. Pero básicamente tiene que ver con las arterias del corazón. Si nos imaginamos por dentro, la arteria del corazón se tapa del todo, infarto; no se tapa del todo, se tapa parcialmente, preinfarto o angina de pecho, o síndrome coronario no infarto. Eso es un poco la división grande. Pero bueno, la estadística es terrible y hay cosas por hacer. Hablamos de que hay como una escala de dolor en general, y es un dolor bastante importante que en general no se modifica con los movimientos. Lo llaman como la pata del elefante, o esto de que me ahoga, de que me asfixia. A veces el paciente lo describe y lo pone con la mano completa a nivel del precordio, del tórax, y no un dolorcito puntual sobre un hueso, que a veces también existe. La gente joven por ahí es más común, los menores de 35 años, que tengan un dolor de pecho que no sea cardíaco, puede ser más muscular, osteomioarticular, costocondritis, o a nivel pulmonar, y ya a partir de los 35 años y sobre todo a partir de los 45 años, un dolor en esas regiones que decíamos entre el pupo y la mandíbula, hay que sospechar que es cardíaco. Más vale una consulta de más y no demorar. Todas las enfermedades cardiovasculares que están a la cabecera esta que vos mencionás, junto con el infarto y algún tipo de los accidentes cerebrovasculares, tienen prevención, y creo que el gran problema de hoy a veces es que no estamos pudiendo prevenirlo. Básicamente son 3 o 4 las principales, digamos, factores de riesgo. La hipertensión, pero la hipertensión mal controlada. Cuando el paciente es hipertenso y está perfectamente controlado, con buenas cifras de tensión, tiene que andar bien. Acordamos, ¿no?, que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Entonces hay pacientes que vienen al consultorio en un control de rutina y tienen 15,8. Eso no es normal. Las arterias del corazón y las arterias de nuestro cuerpo tienen que soportar menos de 14,8, de 14,9, o sea, 3,5, 8,5 sería un buen valor de presión. Esa es la principal, hipertensión. Segundo, te diría tabaquismo. A pesar de que en un momento en Argentina pudimos bajar la cifra de tabaquismo, hoy estamos de vuelta con topes muy altos de tabaquismo entre los jóvenes y los adultos. Después tenemos el sedentarismo, la falta de actividad física, el exceso de peso, sea sobrepeso
o obesidad. Y después también, por supuesto, está la herencia, ¿no? Herencia o valores de colesterol alto, triglicéridos altos, son todos factores de riesgo, si uno se pone a pensar, que son modificables o controlables, igual que la diabetes, que estaría entre las 3 primeras causas también. Tener las glucemias elevadas es una causa para enfermedad cardiovascular. Hoy la estadística tristemente está bajando la edad. Antes decíamos a partir de los 45 era un factor de riesgo. Las mujeres cuando dejaban de menstruar también aumenta mucho el riesgo o se equipara con el del varón, pero está bajando la cifra. Entonces hoy decimos a partir de los 35 años hay que empezar a hacerse chequeos cardiovasculares dependiendo de su médico cabecera, de su cardiólogo. No tiene que ser sí o sí estudios profundos, son estudios simples, unos análisis, un control del corazón, una ecografía cardíaca, son cositas que nos van a servir. Te diría que a partir de los 35 años, pero todos los factores de riesgo preventivos hay que empezarlo mucho antes. Hoy se ha visto personas de 15 años con arterias del corazón ya tapándose de grasa, culpa del colesterol, de los triglicéridos. Entonces, los factores de riesgo hay que disminuirlo desde chico en alimentación, actividad física, el peso, el tabaquismo, tratar de evitarlo. Entonces, eso hay que empezarlo en la adolescencia y en la niñez, pero básicamente a partir de los 35 años es el mayor riesgo y ni hablar después de los 45. Hay que saber que no todos los dolores de pecho son cardíacos, pero hoy casi que es tomar un signo vital más, hacer un electrocardiograma ante un dolor de pecho. Las ambulancias de nuestra localidad, las clínicas privadas, como tanto el hospital, tenemos para hacer ese electrocardiograma. Entonces, podría decir que si bien no todas las edades, a los 15 años es muy raro que un dolor de pecho sea cardíaco, pero por lo menos consultarlo. Y tener al día los controles de salud está bueno, un controlcito con su médico clínico, un médico de cabecera, con el cardiólogo, siempre está bueno para prevenir, que la verdad que en medicina es lo más importante. Y a veces la prevención no solamente depende del equipo de salud, sino de lo que nosotros hacemos entre cada control de salud.